Sí, bueno. Muy buenas tardes, hermanos. Es un honor estar nuevamente aquí trayéndoles el mensaje parte de Dios para sus vidas. Hoy voy a tratar de ser breve. Yo sé que el domingo me pasé por unos minutos, pero hoy sí voy a ser breve. Tenemos una hora, cabo. Bueno, vamos, acompáñenme ahí, hermanos, ahí en su Biblia, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a estar leyendo el pasaje de Marcos 10, 46 al 52. Somos pocos, acompáñenme a leerlo todos juntos. Póngase de su pie para leerlo, los que puedan ponerse de pie. Yo voy a leer uno mejor y usted el segundo, así el último nos unimos. Como es un pasaje corto, Marcos 10, 46 al 52. Amén, hermanos. El que pueda ponerse de pie, póngase, por favor. Igual el primero, usted el segundo y nos unimos en el 52. Se lee la palabra de Dios, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y muchos le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Todos juntos el 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos hoy ante ti, tu presencia, Padre, a escuchar de tu palabra que traes el día de hoy para nuestras vidas. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de este mensaje, Padre, que siempre seamos fieles a tu palabra, a lo que se expone aquí. Padre, que podamos aprender por medio de este relato que se narra en tu preciosa palabra. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, en nuestras calles, nuestras ciudades, cada vez vemos que más personas viven en ese estado. Muchas de ellas viven sin vista. Y además de vivir en esa oscuridad física, sin la vista, también son marginados, están en el olvido, están rechazados por la sociedad. Aquí unos datos del INEGI dice que en México, solo en México hay 8.8 millones de personas de 5 años para arriba que tienen alguna discapacidad. Muchas de ellas tienen dificultades por sus discapacidades para realizar actividades normales que son para nosotros. Y muchos de ellos, por causa de su discapacidad, terminan en una pobreza extrema, viviendo en la calle. Aunque no tenemos cifras en México de cuántas personas viven en la calle, distintos registros locales han mencionado que hay un gran aumento de esas personas que viven en la vía pública. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez se ha visto que en los últimos años ha habido más personas que viven en esta situación en la calle. Muchos de ellos los hemos visto que van clamando por compasión, muchos de ellos que van cargando alguna necesidad. Sin embargo, hermanos, hay una condición aún más alarmante y mucho menos evidente para todo el mundo: la ceguera y la pobreza espiritual. Millones de personas vemos que alrededor del mundo caminan en completa oscuridad espiritual. No pueden ver la verdad, no pueden reconocer la necesidad que necesitan de Dios. Y la palabra de Dios lo escribe claramente ahí en 2 Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio en la gloria de Cristo.
Ellos están, como dice Efesios 2:1, muertos en sus delitos y pecados. Y a través de este relato que se narra aquí en el capítulo 10 de Marcos, encontramos la historia de un hombre ciego, que no solo se ilustra por medio de una ceguera física, también de su condición espiritual que él está viviendo, que está separado de Dios. Y fue precisamente, hermanos, que a través de un clamor por misericordia dirigido al Señor Jesús, que la vida de este ciego cambió completamente. Y a través de este mensaje, hermanos, y por varias escenas aquí en el que nos presenta el Evangelio de Marcos, vamos a ver esta historia de un hombre ciego y mendigo. Así que primeramente vamos a ver en nuestra primera escena un clamor que nace de la necesidad. Para eso vamos a entrar un poco de contexto allí en el versículo número 46. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí solo para ubicarlos en donde, en la historia de que narra aquí el Evangelio de Marcos, desde Nazaret, en el norte de Galilea, hasta Jericó, en el sur de Judea, vemos que Jesús, por todo ese camino, fue haciendo milagros. Él demostraba su divinidad, pero también demostraba una profunda misericordia por aquellos necesitados. Vemos que él sanó enfermos, que él echó fuera demonios, y además de hacer milagros, también predicaba con poder en las sinagogas. Por cualquier lugar que él pasaba, iba predicando el Evangelio. Así quedaba en evidencia que el reino de los cielos había llegado. Em, el último milagro de sanidad que relata ahí el Evangelio de Marcos es de este hombre ciego y mendigo. Vemos cómo en el cumplimiento del plan de Dios, aquí en este punto de la historia, él se dirigía a Jerusalén por última vez. Él más adelante sería recibido por esa entrada triunfal, por una gran multitud que lo aclamaba como el Mesías. Sin embargo, hermanos, esta multitud sabemos que pronto lo rechazaría y que lo llevaría hacia el camino de la cruz. Ahí en Marcos capítulo 10 versículo 1 nos dice que después de cruzar el río Jordán y volver a entrar a Israel, Jesús y sus discípulos llegaron a Jericó. Hermanos, Jericó era una ciudad próspera, ubicada al este de Jerusalén, ahí cerca del río Jordán. Y está ubicada en una ruta clave de peregrinación, que quiere decir que transitaba gente allí para llegar a Jerusalén. Comúnmente transitaban esta ruta para llegar a las fiestas como la Pascua. Todo este contexto, hermanos, nos da a entender que por eso una gran multitud seguía a Cristo en ese momento. Y entre esta multitud vemos que seguía a Jesús se encontraba también un hombre ciego llamado Bartimeo. Y como su nombre lo indica o significa, era hijo de Timeo. En el Evangelio de Mateo se menciona otro ciego. Aquí no lo menciona Marcos en esta historia. Pero ambos, dice ahí en Mateo, que estaban sentados junto al camino mendigando por esa necesidad que tenían. Así Bartimeo está ubicado en esa parte, hermanos, donde pasaba esa multitud de peregrinos. Como mendigo, pues obviamente pedía limosnas y de eso él sobrevivía. Y en Lucas 18:33 nos dice que Bartimeo, al oír esa multitud que venía, al estar escuchando todo ese ruido, todo ese relajo, esos gritos, como él no podía ver, él gritaba, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando aquí? Y alguien de la multitud le respondió que estaba pasando Jesús de Nazaret. Lo llamaban Jesús de Nazaret porque él había vivido en esa parte, en esa región, y así era como lo identificaban, así las personas. Jesús estaba pasando junto con sus discípulos en medio de esa gran multitud. Entonces, hermanos, en esta escena vamos a ver primeramente
en esta escena de un clamor que nace de la necesidad de Bartimeo, vamos a ver que se le presenta una oportunidad irrepetible para la salvación. Ahí versículo número 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo escuchó entonces, hermanos, que Jesús de Nazaret estaba pasando y él comenzó a clamar con gran fuerza. Aquí el verbo que usa la palabra a dar voces significa que está gritando con una voz fuerte, un clamor desesperado. Él gritaba y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es importante aquí que vemos, hermanos, que no se estaba refiriendo como la multitud lo llamaba a Jesús, como el Nazareno, sino él lo llamó Hijo de David. Este título, hermanos, es un título mesiánico que se conecta con aquella profecía del pacto davídico o pacto de trono que está ahí en 2 de Samuel 7 y 12 al 16. No vamos a ir ahí, pero aquí les platico sobre ese pacto davídico o pacto de trono. El Mesías sería el heredero eterno del trono de David, hermanos. Sería el hijo más importante de su linaje. Y a través de este descendiente del Señor Jesús, todas las promesas hechas a Abraham, todas las promesas hechas a David, hallarían en él su cumplimiento. Hermanos, Jesús era efectivamente descendiente de David, porque Bartimeo lo reconoció como tal. Por eso su clamor, hermano, no fue simplemente cualquier súplica de un mendigo, sino que él estaba declarando con fe al Mesías, al Salvador. Y su ruego, hermanos, fue insistente, fue sincero. Decía, ten misericordia de mí. Era común entre los afligidos, entre los mendigos de esa zona. Pero el clamor de Bartimeo no eran palabras vacías, era un grito que venía desde su corazón, porque él sabía que no merecía nada. Y a lo que voy, hermanos, en la mentalidad de los judíos, la ceguera, muchos lo veían como un castigo de Dios, como consecuencias de su propio pecado, consecuencias del pecado de su familia. Así lo menciona Juan. Su condición, hermanos, de Bartimeo era verdaderamente miserable, porque además de ser un ciego era también un mendigo. Pero él escuchó que Jesús pasaba. Él supo que tenía ahí una oportunidad, porque él había escuchado de Jesús, de ese hombre de Galilea, de esos milagros que él hacía. Y él en ese día, cuando escuchó que venía Jesús, llegó a la conclusión más importante de su vida. Él pensó en sí, Jesús es el único que puede hacer algo por mí, por esta situación que estoy pasando. Por eso él no dudó en clamar con una gran voz diciendo que Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba reconociendo que el Salvador, él estaba ahí junto a él. ¿Y por qué clamó eso, hermanos? Porque él estaba clamando, porque entendió que Jesús era verdaderamente el Mesías prometido. El mismo de que habla el profeta Isaías cuando anunció ahí en Isaías 35:5, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces él suplicaba por esa misericordia, por esa bondad inmerecida de parte de Dios hacia los pecadores. Él estaba reconociendo delante de Dios su pecado. Y antes de que esos ojos físicos fueran abiertos, él ya había abierto sus ojos espirituales porque había visto la luz de Cristo. Hermanos, nosotros también, nuestra vida antigua sin Cristo, nuestra vida pasada, era parecida a la vida de Bartimeo. No estoy hablando físicamente que no veíamos, sino espiritualmente. Nosotros vivíamos antes en esa ceguera espiritual. Ignorábamos las cosas de Dios. Ahí, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:17 al 18, si gusta acompañarme, cómo era nuestra vida antes de Cristo. Allí en Efesios 4:17 al 18
apóstol Pablo dice cómo era nuestra vida antes de Cristo. Dice Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vivíamos antes, hermanos, en esa vanidad de nuestros propios pensamientos. Éramos esclavos del pecado. Estábamos lejos de la voluntad de Dios. Ignorábamos todas las cosas de Dios por la dureza de nuestro corazón. Y nosotros, así como Bartimeo, hablando físicamente, estábamos en la miseria, ciegos y pobres espiritualmente. Pero hubo un día, hermanos, que todos nosotros escuchamos hablar de ese Salvador que vino a dar su rescate por muchos, que vino a romper esas cadenas que nos esclavizaban por culpa del pecado. Entonces ese día, hermanos, todos reconocimos que estábamos en esa condición, que necesitábamos de Cristo y clamamos a Él, hermanos, le clamamos con un corazón arrepentido, diciendo: ten misericordia de mí, Señor. Querido oyente, hoy Jesús, vemos que no solo iba camino a Jerusalén como cualquier otro maestro, Él se dirigía hacia dónde, hacia la cruz, donde daría su vida por rescate por muchos. El clamor de Bartimeo, querida persona, no fue solamente para recuperar la vista, fue para pedirle, rogarle por la salvación. Y esa salvación vemos que costó la sangre de Cristo en la cruz. El mismo clamor que escuchó un ciego, el mismo que escuchó el clamor un ciego, fue el mismo que dio su vida por todos nosotros en la cruz. Hoy también, querida persona, Jesús está pasando por tu camino el día de hoy. Bartimeo no se quedó callado, no dijo: voy a esperar a ver qué opina la multitud de Jesús, a ver qué opinan los líderes religiosos, o tal vez Jesús vuelva a pasar otro día. No, él clamó porque sabía que esa sería su única oportunidad. De hecho, hermanos, Jesús, según relató los evangelios, nunca volvió a pasar otra vez por Jericó. Así que hoy, querida oyente, tal vez sea la última vez que Jesús pase por tu vida. La Biblia nos dice que nuestra vida es como un soplo, que nuestra vida es fugaz, es pasajera. Por eso hay una gran necesidad de buscar hoy a Cristo mientras usted tiene oportunidad. Como dice Isaías 55, 6, 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así que te invito que ya no esperes más, busca a Cristo mientras aún hay tiempo. Tal vez mañana no lo sabes, ya no tengas ese tiempo. Cristo está pasando por aquí hoy, querida persona, por eso clámale, pero como Bartimeo, como un corazón arrepentido, y Él te escuchará, Él tendrá misericordia de ti. Hermanos, pero también cuando uno clama a Cristo, también vendrán obstáculos, y eso nos lleva a la siguiente parte de nuestra escena. Ahí en versículo número 48, donde reitera nuevamente Bartimeo, dice: y muchos le reprendían para callarse, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos aquí cómo la fe de Bartimeo persevera todavía frente a esa oposición que se le estaba enfrentando. Vemos que el clamor desesperado que tenía Bartimeo, sus ruegos por misericordia, la multitud trataba de callarlo, trataba de prohibir que clamara al Señor. La palabra que se usa aquí para reprender es censurar, es prohibir. ¿Y por qué intentaban silenciar a Bartimeo? Nos preguntamos. Porque no solo gritaba por ayuda a Bartimeo, estaba usando un título muy especial: Hijo de David. Ese título para los judíos estaba cargado de implicaciones políticas, religiosas, porque muchos de los judíos esperaban a un descendiente del rey David, pero un descendiente que restaurara el trono terrenal, que los liberara de la opresión del dominio romano.
Así que pues no usaban ese título con frecuencia como en voz alta, porque podía también provocar represalias. Roma toleraba religiones y toleraba, pero no aceptaba ni rivales políticos. Y llamar a alguien Mesías o rey era una amenaza directa contra el César. Además, podía causar conflictos entre los líderes religiosos, que ellos podía haber consecuencias para aquellos que dijeran estas palabras. Podía haber desde persecución, rechazo hasta expulsión. Y también se le sumaba la condición de Bartimeo. Para ellos un ciego, mendigo, alguien que vivía en la calle, eh, no era digno de acercarse a un maestro como Jesús. Por eso le estaban reprendiendo, por eso le exigían que se callara. Pero Bartimeo vemos, hermanos, que él no hizo caso, él no se detuvo, su clamor aún más fue más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. Querido persona, tal vez tú quieres hoy tú deseas clamar hoy a Cristo por misericordia, pero lamentablemente puede que estés cegado por el Dios de este mundo, Satanás. Él trata de mantener tu mente ocupada, distraído, preocupado por las cosas de este mundo, por los afanes de la vida, por el trabajo, por el dinero, por los placeres de este mundo. Todo esto te lo pone para que tú no veas tu necesidad espiritual. A Bartimeo se le opuso la multitud, pero él no permitió que lo detuviera. No dejó que lo callara. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Bartimeo? Primero él clamó por lo correcto. Él que estaba pidiendo misericordia. Él sabía que necesitaba la compasión de Dios. Y segundo, él estaba clamando a la persona correcta, a Jesús, el Mesías prometido. Él había escuchado de Jesús. Y hoy también tú, querida persona, estás escuchando del mismo Salvador. No permitas que lo que está en tu corazón te impida clamar a Cristo. No esperes más, no te dejes engañar por los placeres de este mundo. En lugar de eso, clama aún con más fuerza. Deja a un lado ese estorbo que hay en tu corazón, todo lo que se interpone, y acércate a Cristo con un corazón arrepentido. Abandona toda influencia que tienes de este mundo y clama al único que puede salvarte. Como dice su palabra en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare nombre del Señor será salvo. Así que hoy, querida persona, la salvación ha llegado a tu vida. Hermanos en Cristo, les invito a examinar su corazón. Ese clamor que hicimos cuando conocimos a Cristo, ¿fue verdaderamente por misericordia o fue un clamor superficial? Como la multitud de la entrada triunfal que gritaban Hosana, que gritaban, que le gritaban a Dios, que le gritaban a Cristo. Ellos no buscaban misericordia, ellos buscaban bendición, ellos buscaban un libertador político. Ellos tenían expectativas de que Cristo llegara a la corona, pero no que llegara hacia la cruz. Y cuando Jesús no cumplió esas expectaciones que tenían, su clamor cambió. Vemos como esa misma multitud que decía bendito el que viene en el nombre del Señor, más tarde en la cruz gritaron crucifícale. Si alguno en algún momento hemos, hermanos, clamado a Cristo, no por misericordia, sino por esperar algo de Él, por esperar un milagro, por esperar bendiciones, no vamos a sentir una vida plena en Él. Es tiempo hoy de examinarnos. Pídele a Dios que escudriñe tu corazón, que revele si en verdad tú has clamado por misericordia. Porque si viene la oposición, hermanos, si vendrá, si tu clamor no ha sido verdaderamente por misericordia, entonces esa fe que tú decías profesar es una fe falsa. Será como esa multitud que primero aclamó a Jesús, pero luego lo estaba rechazando. Así que, hermanos, en lugar de confiar a Dios, si no le has clamado realmente por misericordia, cuando vengan esas pruebas a tu vida, tú te vas a quejar de Él, tú lo vas a culpar de lo que estás viviendo, tu corazón se va a endurecer y en vez de amarlo a Él, lo vas a aborrecer.
Por eso es importante que si tú aún no lo has clamado verdaderamente por misericordia, lo hagas hoy. No te acerques a Jesús solo por lo que pueda darte, solo por sus bendiciones, sino por lo que Él es verdaderamente es el Salvador, es la única esperanza. Ahora, hermanos, vemos cómo la escena cambia de ese clamor de Bartimeo, un ciego mendigo, hacia el Salvador que escucha ese clamor. Ahí versículo número 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Aquí vemos de la compasión del Salvador que escucha esos clamores. Jesús no pasó de largo, Él no hizo oídos sordos a ese clamor. En medio de esa multitud, de esos gritos, de ese bullicio, Él se detuvo. Se detuvo porque distinguió esa voz, el clamor que venía de un corazón necesitado. Jesús reveló la misericordia de Dios al detenerse por ese clamor de fe. Pero no solo se detuvo, también mandó a alguien de la multitud a que llamara a Bartimeo. No sabemos exactamente quién fue esa persona, si algún discípulo, si alguien de la multitud, pero fue alguien que le dio el mensaje de parte del Maestro. Hermanos, eso nos recuerda que nosotros también hemos sido llamados a ser mensajeros de Cristo. Somos los portadores de esas buenas noticias. Somos testigos comisionados por Cristo para llevar ese mensaje hacia toda parte. Es nuestra responsabilidad, hermanos, proclamar el Evangelio, anunciar a aquel que se detiene para escuchar a los necesitados. La compasión de Jesús, hermanos, hacia esos necesitados se mostró una y otra vez durante todo su ministerio terrenal. Vemos que Él se detuvo camino a la cruz, en este camino para escuchar el clamor de Bartimeo. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto con fe. Incluso se detuvo a escuchar a ese ladrón en la cruz que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, qué bendición que Dios se acerca a todos los que le invocan con un corazón sincero. Así dice el salmista. Acompáñenme ahí en Salmos 34, versículos 17 y 18. Acompáñenme ahí. Salmos 34. Dígame, hermanos, cuando lo tenga. Salmos 34, Salmo 34, 17 y 18. Aquí nos dice el salmista: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ese mismo Salvador que se detuvo por ese mendigo ciego no dudó en detener su gloria celestial, en descender a este mundo. Él no solo escuchó el clamor de Bartimeo, escuchó nuestro clamor desde la eternidad. Y por eso vino. No vino solamente a sanar enfermedades físicas, vino a salvar. No solo a detenerse en ese camino, sino a caminar hacia el Golgotá, donde sería clavado por nuestros pecados en la cruz. Hermanos, así como Jesús se detuvo por Bartimeo, cada persona hoy también se detiene por ti. Él te escucha. No eres uno más entre la multitud. Te mira como si fueras la única persona en este lugar. ¿Y por qué lo hace? Porque Él te ama. Porque se dio su vida por ti. Él conoce lo más profundo, lo que necesita tu corazón. Y si tú clamas hoy con un corazón arrepentido, Jesús te va a escuchar y te llamará. Porque Él vino a buscar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y tal vez hoy tú te encuentres perdido, te encuentres ciego, te encuentres pobre espiritualmente, atrapado lamentablemente en las tinieblas de este mundo. Pero Dios es rico en misericordia y por el gran amor ya ha provisto la salvación por medio de Cristo. Entonces clama por misericordia y Cristo se va a detener y Él te va a llamar. Y al igual que Bartimeo te va a decir: ten confianza, levántate.
Y eso nos lleva a la última escena de este pasaje. Bartimeo con plena confianza se levanta y viene a Jesús en esa fe que ve y esa fe que sigue al Salvador. Ahí versículo número 50 nos dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino Jesús. Bartimeo tiene una respuesta que demuestra una fe verdadera. Él actuó con fe, actuó sin dudar. Bartimeo respondió de inmediato al llamado del Señor. Él en cuanto escuchó que lo llamaba, ¿qué hizo? Él arrojó la capa que tenía, se levantó y se acercó al maestro. No todos responden, ellos hermanos, con esa prontitud cuando Cristo los llama. Pero Bartimeo así lo hizo. Él entendía que era la oportunidad de su vida. Tenía un corazón lleno de gozo al escuchar del Salvador. Se levantó y vino a Jesús. Revelaban una fe verdadera, porque él anhelaba la misericordia de Dios. Él no permitía que nadie se interpusiera en su camino. Aquí vemos cómo él arrojó la capa. La capa tenía un gran valor para él. Los mendigos la usaban para extenderla, la extendían así y ahí donde recogían sus limosnas, y también les servía como abrigo para noches frías. Era la única posesión que él tenía como mendigo, era la seguridad que él tenía. Pero Bartimeo, hermanos, la dejó atrás, la arrojó, la aventó. Él estaba renunciando, hermanos, a lo único que tenía, porque confiaba plenamente en Cristo. Así también, hermanos, el Señor nos llama hoy a soltar aquello que nos estorba, a dejar atrás lo que nos impide que nos acerquemos a Él, que lo sigamos con un corazón sincero. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, negarse a sí mismo no solamente es dejar los bienes materiales, también significa dejar todas las ambiciones que tengamos, todos los pensamientos que tengamos, todo tipo de relaciones, todo hábito, todo lo que nos está apartando del Señor. A veces, hermanos, la mente está que son cosas malas, como el vivir en un pecado. A veces son cosas buenas, pero están mal ubicadas en nuestro corazón. A veces es el trabajo, a veces es el tener deseo de éxito, crecer profesionalmente, pasatiempos, incluso la familia. Hermanos, si algo de eso ocupa el lugar que solo Cristo merece, debemos entregar eso que está ocupando hacia Cristo y darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Y ahora yo te pregunto, querido hermano, querida persona, ¿qué es lo que hoy te está impidiendo acercarte a Jesús? ¿Qué capa necesitas soltar, igual que Bartimeo? ¿En qué te estás aferrando? ¿Te estás aferrando a algo con más fuerza que a Cristo? Hermanos, Bartimeo no se quedó ahí sentado. No se aferró a esa capa que él tenía. Corrió hacia Jesús con fe, dejando atrás todo lo que él tenía. Y tú, querido oyente, puedes hacer lo mismo hoy. Tú puedes también correr a Cristo porque Él te está llamando. Y cuando Bartimeo se le acercó, Jesús le hizo una pregunta, y el versículo número 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué pregunta le hizo el Señor Jesús a Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? No la hizo porque Jesús no sabía qué necesitaba. El Señor sabía perfectamente lo que Bartimeo necesitaba, pero Él deseaba que Bartimeo expresara su petición, que pusiera en palabras por medio de Él su necesidad, que manifestara su fe. Y esta pregunta, hermanos, contrasta fuertemente al pasaje anterior, a una escena anterior, donde los discípulos Jacobo y Juan también se le acercaron a Jesús con una petición. Y el Señor les preguntó a sus discípulos Jacobo y Juan, ¿qué quieres que os haga? Ahí en Marcos 10:36. Pero el deseo de ellos no era misericordia como Bartimeo, sino ellos pedían honor, pedían grandeza. Querían sentarse a la derecha, querían sentarse a la izquierda de Jesús en su gloria. Pero Jesús les enseñó que el reino de Dios, la verdadera grandeza, no se mide por
posiciones de honor, sino se mide por un servicio humilde. Él mismo lo dijo ahí en Marcos 10:43, si gusta acompañarme. Así les contestó el Señor Jesús a sus discípulos, dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y ahí mismo concluyó el Señor Jesús. Marcos 10:43 y el 44, también concluyó el Señor Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como siendo el Dios con toda su poder, con toda su gloria, se hizo siervo, se humilló a sí mismo y dio su vida por todos los pecadores. El Dios eterno, encarnado en hombre, vino a servir, vino a salvar a ese pecador marginado, a ese pecador despreciado. Y aún hoy Cristo se acerca hacia todos aquellos que lo invocan con misericordia. Y hoy, querido oyente, Jesús también te pregunta a ti: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo, por ejemplo, respondió con fe: Maestro, que recobre la vista. Aquí la expresión maestro significa mi Señor. Y al pronunciarla, Bartimeo se está sometiendo hacia la autoridad de Cristo. Está reconociéndolo como el Mesías, como su Salvador. Y a diferencia de Jacobo y Juan, que se creían merecedores de honor, Bartimeo sabía que él no merecía nada. Solo él estaba pidiendo misericordia, porque él confiaba en recibir lo que no merecía. Y Jesús reconoció su fe, le dijo ahí en el versículo: vete, tu fe te ha salvado. Aquí el verbo utilizado salvado implica mucho más que una sanidad física. Sí, el Señor le devolvió la vista física, pero habla más bien de salvación. En el Evangelio Mateo dice que Bartimeo y su compañero recobraron la vista, recibieron la salvación. La fe, hermanos, fue el medio por la cual la gracia de Dios actuó, como dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa gracia que provee Dios para salvar al pecador, como vemos que la fe es la respuesta de Dios. Es la respuesta, que Dios mismo produce en el corazón del ser humano para que pueda ser salvo. La salvación, hermanos, no es el resultado del esfuerzo, de nuestro mérito, sino que es un regalo de Dios. Por eso, hermanos, podemos decir con toda certeza que somos salvos por gracia, por medio de la fe, como un regalo de Dios. Y solo por medio de esa fe, hermanos, los ojos espirituales van a poder abrirse. Solo así vamos a poder ver a Cristo como el Salvador, como aquel que nos da la vida eterna. Así que la salvación no es por obras, querida persona, ni porque seas generoso, ni porque tengas buena conducta, moralmente bueno, ni porque seas religioso. Nada de eso te va a salvar. Solamente es por la misericordia de Dios, como dice Tito 3:5. Dice ahí, si gusta acompañarme a Tito 3:5. Dice ahí: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es lo que hoy necesitas tú clamar a Cristo con sinceridad, como lo hizo Bartimeo, porque Cristo hoy está hoy aquí. Él está pasando por tu vida, y si tú clamas con un corazón arrepentido y reconoces tu necesidad, esa ceguera, esa pobreza espiritual causada por el pecado, y confías en Jesús como el único Salvador que puede salvarte, Dios te va a salvar, querida persona. Y Jesús no te obligas a seguirte. A Bartimeo le dijo simplemente: vete, vete. Pero Bartimeo, ya con los ojos espirituales abiertos, decidió seguir a Jesús en el camino hacia Jerusalén, ese camino hacia la cruz. Y eso nos lleva a la última parte de nuestra escena,
Ahí dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Era un discípulo que seguía a su maestro con los ojos abiertos espiritualmente. O sea, Bartimeo no expresó la gratitud hacia su Salvador solamente con palabras, sino con una vida realmente transformada. Ese agradecimiento, ¿cómo lo manifestó? Con un discipulado, como un discípulo fiel. Glorificó a Dios ahí en el Evangelio de Lucas 18:43. Si gusta ir ahí a ese versículo, vea cómo termina aquí el relato. Dice, y luego vio, hablando de Bartimeo, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Bartimeo, hermanos, al recibir la sanación, su salvación, no se marchó a disfrutar de su vida porque ahora podía ver. Él no volvió atrás. Él se hizo seguidor de Jesús. Él quería estar cerca de su Salvador. Pero hizo más que eso. Glorificó a Dios. Dio un testimonio ante las personas de ese milagro. Glorificando a Dios. Pero Bartimeo no fue simplemente un milagro, hermanos. Fue también un seguidor leal de Cristo. Un ejemplo de lo que significa seguir a Cristo con un corazón realmente arrepentido. Ahí en Marcos 8:34 nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bartimeo representaba un verdadero seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque clamó por misericordia. Él recibió la vista espiritual. Él dejó atrás todo lo que le impedía acercarse a Jesús. Por eso hoy, querido hermano, querida persona, te invito a que tú también dejes aquello que te impide seguir a Cristo, ya sea tu pecado, ya sea una ambición personal, tus planes, lo que no te permita obedecer al Señor. Entrégale todo a Jesús. Vive para cumplir su voluntad como un verdadero discípulo. Para terminar, hermanos, vemos cómo Bartimeo comprendió esa realidad en la que él vivía. Era un pecador que necesitaba ¿de qué? De misericordia. Él reconocía la miseria que vivía, pero también reconoció a Jesús, el único Salvador, aquel que vino a rescatar a su pueblo de sus pecados. Y hoy quiero invitarte, querida persona, oyente, hermano, a que pienses por un momento. ¿Qué habría sido de Bartimeo si no hubiera aprovechado esa oportunidad que él tuvo? Si se hubiera quedado en silencio, si no hubiera clamado a Cristo, si se hubiera dejado que esa multitud lo callara, ¿cómo habría quedado? ¿Qué habría sido de Bartimeo? Esa es una respuesta clara, pero es una respuesta dura. Habría quedado ciego, habría quedado mendigo en esa pobreza. Y tú, querido oyente, ¿cómo quedarás si hoy dejas pasar esta oportunidad? Hoy que Cristo está aquí, hoy que se está llamando. Seguirías en esa a oscuras, perdido, sin dirección, viviendo en este mundo de tinieblas. Por eso hoy hay esperanza. Cristo está aquí, está pasando por este lugar, y Él escuchará ese clamor que tú tengas de misericordia. No permitas que nadie ni nada en tu vida te impida venir a Jesús. Él te está llamando y te va a decir, ten confianza, levántate. Tú responderás como Bartimeo, que dejó todas sus posesiones y siguió a Cristo. Darás ese paso que hizo Bartimeo para que Él pueda abrirte los ojos espirituales y darte una vida nueva. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído el día de hoy, Padre. Te damos gracias y te glorificamos porque Cristo, tú mandaste a tu Hijo único a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Cristo es nuestro Salvador, Padre, y vivíamos en ese pecado, vivíamos perdidos en este mundo, en nuestros delitos y pecados, ciegos espiritualmente, sin rumbo, sin dirección. Pero un día Cristo pasó por nuestras vidas, un día escuchamos de aquel Salvador que puede perdonar todos nuestros pecados. Y ese día, Padre, cambió nuestra manera de vivir. Ese día entregamos nuestra vida a Cristo.
Padre, te glorificamos y te alabamos por todas esas bendiciones que tú has traído, por ese regalo de la salvación por medio de Cristo.